Hola a todos, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a ver cuáles fueron mis lecturas de la segunda parte del 2023, desde julio hasta diciembre. Hoy es sábado 30 de diciembre del 2023 y bueno, quiero comenzar diciéndoles que este segundo semestre de 2023, desde el punto de vista lector para mí, fue muy desafiante, fue mucho más difícil que la primera parte del año. La primera parte del año, entre enero y junio, leí un montón de libros, fueron 36, pero predominaron los libros que, aunque importantes, eran relativamente sencillos de leer. Bueno, pues para la segunda parte, para estos libros que les voy a presentar hoy, yo deliberadamente escogí libros que fueran importantes, que fueran clásicos. No me importó que fueran difíciles, de hecho incluso yo deseaba que fueran lecturas difíciles y sí fue muy difícil, pero lo logré. A ver, comparen la dificultad eh, eh, teniendo como base el número de libros. El primer semestre leí 36 libros. Esta vez leí prácticamente la tercera parte, casi la tercera parte. Leí nada más 13 libros. Eh, y estos 13 libros, pues muchos fueron difíciles. O sea, eran libros difíciles. Por ejemplo, aquí están los cuentos de Canterbury. Este fue un libro difícil de leer. Hubo otros que fueron no difíciles, sino el siguiente nivel, fueron muy difíciles, como por ejemplo La Eneida de Virgilio. Fue un libro que fue, siempre lo digo, cuando hablo de La Eneida, fue una prueba de resistencia para mí. Estuvo La Divina Comedia, que apenas la acabé de leer hoy mismo la terminé de leer hace ratito. Es un libro que casi acaba conmigo, muy difícil. De hecho, yo creo que tengo una especie de estrés postraumático con La Divina Comedia porque la había dejado durante una cierta cantidad de días, incluso un par de semanas, no, como una semana y media la dejé de leer, y hoy que la retomé, incluso me sentí un poco mal de leerla, porque es un libro que yo estoy asociando con dificultad, o sea, finalmente es un clásico, es muy valioso, muchas cosas se aprenden de la Divina Comedia, pero creo que fue aún más difícil de leer que la propia Neida. Hubo otros libros que, pues, al nivel de lo que fueron los cuentos de Canterbury, se puede decir que también fueron difíciles, al nivel de los cuentos de Canterbury, como por ejemplo las bucólicas, las geórgicas y el apéndice virgiliano, que está aquí, todo de Virgilio, porque pues tienen una estructura difícil, son libros clásicos, que tienen, donde el autor tiene una manera de expresarse que no es la manera en que se acostumbra en la literatura de hoy, y eso los hace difíciles, aunque sean clásicos valiosísimos. En cambio, hay otros que también clasificaría de difíciles, como por ejemplo Apocalipsis de Stephen King, pero ese fue difícil por su extensión. Lo leí más o menos como en 9 días, pero fueron 9 días intensivos porque es la obra más extensa de Stephen King. De hecho, se supone que Apocalipsis es más extenso que eso, que It. E incluso también leí otra obra muy extensa. Viene clasificada como generalmente como la tercera más extensa de Stephen King, La Cúpula. Entonces leí este semestre la obra más extensa de Stephen King, Apocalipsis y La Cúpula, y las dos tienen un mensaje muy importante si uno lo sabe interpretar. O sea, como quien dice, fueron, pues leí la tercera parte de los libros que leí en el primer semestre, este segundo semestre, pero pues es porque fueron libros especialmente difíciles y no hubiera accedido a leer estos libros difíciles si no tuvieran algo realmente valioso que enseñarme, así que finalmente valió la pena, aunque casi acabé enloquecido. Entonces, pues vamos a comenzar con la primera de mis lecturas de este semestre, que es La Cúpula de Stephen King. Aquí está. Es un libro que les recomiendo por completo. Es acerca de un pueblo en Maine que pues de repente un buen día
aparece una cúpula impenetrable, invisible, que cubre exactamente el pueblo, exactamente por sus límites, por los límites establecidos de ese pueblo, y pues las personas se preguntan de dónde salió esa cúpula. Finalmente, en el libro se aclara quién fue o qué fue el que hizo surgir o quienes hicieron surgir esa cúpula. Y es un libro que vale la pena, pues porque tiene un mensaje que nos hace reflexionar. O sea, no nada más es, en este caso, en el caso de este libro, no nada más es leer por leer, que de hecho el placer estético es suficiente razón para abordar un libro, aunque no tenga ningún mensaje que realmente valga la pena, pero pues sería nada más un primer nivel. Si puedes sacar una enseñanza, si te hace reflexionar, pues que mejor. Y en el caso de la cúpula, eso pasa. Los temas que se tratan en el libro de la cúpula es desde la ecología. Es un mensaje muy poderoso de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, pero eso es algo que tenemos que leer entre líneas para interpretarlo y entenderle. También está el mensaje de cómo se comporta una sociedad y cómo se comportan los individuos de esa sociedad cuando esa sociedad está en una situación límite, y sobre política. O sea, aquí los personajes principales, hay un personaje que es el villano del libro, Big Jim, que es el segundo concejal, pero es el más poderoso de las personas, el más influyente de las personas de ahí. No es primer concejal, sino segundo concejal, por una estrategia que más que debilitarlo lo hace más poderoso. Es una persona sin escrúpulos, es una persona que está dispuesta a cualquier cosa con tal de ejercer el poder, puesto que para él la vida no tiene significado si no ejerce el poder. Es un villano, pero como todo villano, él no se ve a sí mismo como malo. Él piensa que está justificado para hacer lo que hace, y que en el fondo, según él, hace las todas esas acciones horribles, que él no las ve del todo como horribles, pero cuando lo hace, cuando las ve como cosas horribles, él se justifica diciendo que lo hace por el bien del pueblo, pues como acostumbran los villanos, como acostumbran los políticos. Así que tenemos muchas cosas que reflexionar a partir de este libro de La Cúpula, que pues uno finalmente establece un diálogo con el libro, con el autor, contigo mismo, y te empiezas a preguntar y te empiezas a cuestionar, pues, qué es lo que estás haciendo tú en el contexto de las situaciones que vienen aquí, en el contexto de las problemáticas que plantea este libro. Entonces, lo recomiendo muchísimo. La cúpula es muy importante. Under the Dome me parece que el título original. De hecho, hace algunos años, no muchos, se hizo una miniserie acerca de esta novela de Stephen King, que esta novela es del 2009. Bueno, después, Un saco de huesos, otro, digamos, clásico de Stephen King. Esta novela es una novela un poquito más personal para Stephen King. Es una novela que tiene temas más o menos personales, como acostumbra Stephen King. El protagonista es un escritor, Michael Noonan, que pierde a su esposa. Su esposa muere embarazada sin que él supiera que estaba embarazada al principio. Muere de un aneurisma, pero después se da cuenta de que no fue simplemente la mala suerte, sino que se relaciona con su pasado, con un pasado con sus ancestros, que pues cometieron una acción horrible, cometieron un pecado horrible en un poblado al que él acostumbra ir, donde se compró una casa para vacacionar, digamos una casa de campo, y ahí conoce a una joven mujer, a una joven mamá que murió su esposo, y ella tiene una pequeña niña, Kaira, y ahí es donde se empieza a establecer la trama. Pero los habitantes de ese pueblo y hasta cierto punto Michael Noonan y sus antepasados y los antepasados de todos ellos cometieron un pecado horrible, una acción horrible en contra de una mujer afroamericana que se llamaba Sarah Tidwell,
sí me parece que se llamaba Sarah Tidwell, que le decían Sarah Love, Sarah Risas, porque siempre se estaba riendo. Era una mujer afroamericana, una cantante tremendamente atractiva, tremendamente seductora en un tiempo donde pues las personas de origen afroamericano todavía tenían que luchar muchísimo por sus derechos y eran rechazados por la sociedad en general. A ella, personas del pueblo le hacen algo horrible y después esos pecados, digamos, de los padres, de los ancestros, pasan a la nueva generación y ese es precisamente el mensaje del libro, esa es la metáfora, cómo nosotros adquirimos una culpa, una especie de pecado original que nosotros no nos buscamos, pero que nuestros antepasados nos heredaron, y cómo le hacemos para enfrentar esa culpa, cómo le hacemos para enfrentar esos pecados que nos heredaron. Una gran parte de lo que Stephen King trata en sus libros es bíblico. Miren, finalmente, para los que crean y para los que no crean en la religión cristiana, es muy difícil negar que la Biblia es el libro más influyente de la sociedad occidental y como tal nos permea la manera de pensar por todos lados, permea el mundo. La Biblia, más que Shakespeare, más que Cervantes. Obviamente uno, en tanto más agnóstico, en tanto más ateo sea, pues es una idea que no le gusta, pero pues es una realidad. Yo no me estoy manifestando ni a favor ni en contra de eso, ¿eh? No es mi papel en este canal ser el juez de lo que está bien o está mal en ese sentido, pero sí me parece claro que la Biblia es el libro más importante, más influyente de la sociedad occidental. Como tal, determina en gran medida nuestra manera de pensar, la traemos en el subconsciente y Stephen King saca muchos motivos de ahí para tratarlos en sus libros, puesto que al tenerla en el subconsciente, pues Stephen King nos maneja mejor todavía a nivel subconsciente que si no tratara de esos temas. Entonces, digamos que si la cúpula trata acerca de las relaciones humanas, de las relaciones sociales en momentos de estrés y de cómo se establecen las relaciones de poder entre los individuos y el poder político, Saco de Huesos es acerca de la culpa y cómo heredamos la culpa y cómo lidiamos la culpa, las generaciones actuales, esa culpa que heredamos de nuestros ancestros. Así que un Saco de Huesos, yo prefiero la cúpula, pero un Saco de Huesos es completamente recomendable. Vamos con el siguiente. Fue un frenesí de Stephen King, ¿eh? El siguiente libro que leí fue Maleficio, de cuando Stephen King estaba produciendo al principio de su carrera tantos libros que decidió manejarse con un seudónimo, el de Richard Bachman, y publicar libros por otro lado, porque pues no le aceptaban más libros de Stephen King como Stephen King, pues porque eran demasiados para que los lectores los compraran tan seguidos, y pues las novelas de él como Richard Bachman hasta que lo descubrieron fueron muy exitosas. En este caso tenemos esta de Maleficio. La de Maleficio habla sobre la venganza. Es una novela sobre un abogado, un abogado muy obeso, muy gordo, que por una negligencia que hasta cierto punto no fue culpa de él y de su esposa cuando él iba manejando y hasta cierto punto fue mala suerte. Mata al pariente de un gitano muy anciano y ese gitano le echa una maldición al abogado y a los dos principales involucrados en exonerar de manera indebida al abogado. Bueno, esa maldición va acabando con el protagonista del libro y finalmente él busca de manera incansable en el tiempo que le queda, pues porque parte de la maldición para él, que es una persona muy obesa, es que va enflacando y enflacando pues hasta que muera de tan flaco que es. Por más que come, pues la comida no le hace efecto y él trata de buscar incluso al gitano para que le quite la maldición. Finalmente, él llega a una encrucijada muy difícil y es ¿qué va a hacer? ¿Va a perdonar o va a tomar venganza? No les voy a decir lo que hace al final,
pero pues la conclusión del libro no es nada estimulante para el lector, porque nos hace pensar que, o sea, finalmente este libro es una reflexión acerca de la venganza, acerca de ese proceso en el cual alguien comienza haciendo algo malo y las personas que reciben esa acción malvada pues tratan de vengarse y después esa persona se va a vengar y cada uno va a tomar venganza en su momento hasta que pues, el mundo quede muy mal o ambos bandos queden destruidos. Y la reflexión final de Stephen King, lo que nos muestra como final de este libro, pues no es algo que nos dé muchas esperanzas acerca de eh, cómo los humanos, cómo las personas manejamos la venganza y cómo, y si somos en realidad capaces de detener ese proceso tan destructivo que es la venganza. Bueno, pues de eso trata Maleficio y es una obra que les recomiendo muchísimo. Un saco de huesos y la cúpula son muy extensos, especialmente la cúpula, pero un saco de huesos también es desafiante por su extensión. Sin embargo, este libro de Maleficio, aunque no es cortito, no se puede considerar que sea una obra larga, entonces en ese sentido creo que la van a disfrutar pues más que estas dos, eh, 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 porque no es tan desafiante debido a su extensión. Pero bueno, aquí está Maleficio de Stephen King. Después, pues me di un poco de descanso con un libro muy cortito que es este que están viendo aquí, de Rostros del Mal, Gilda Ré, que fue un personaje de tiempos, pues digamos medieval, de tiempos de Juana de Arco. Él se relacionó con Juana de Arco, fue digamos que uno de los militares que la apoyó, pero es un tipo que estaba completamente loco, era un psicópata que sus víctimas pues, eran las más indefensas, sus víctimas eran las más inocentes. Todavía se discute hoy en día qué tan ciertos son los delitos que le atribuyeron a Gilderay en ese momento. Eh, y los expertos tienden a emitir como juicio final que efectivamente él hizo gran parte de lo que se le atribuye, que era un monstruo, que era un psicópata. Finalmente, pues, se pueden establecer comparaciones entre él y Elizabeth Bathory, pues porque hacían hasta cierto punto cosas similares, eran personajes de la nobleza que se sentían intocables, pero finalmente sus atrocidades fueron tan grandes y tan notorias que a las personas de la época que eran todavía más poderosos que ellos, pues no les queda de otra más que atraparlos, juzgarlos y finalmente lo condenaron a muerte. Gilda G estaba muy desafiante hasta que lo excomulgaron, porque pues, finalmente él, aunque no vivió una vida regida por los mandatos de la religión, por los mandatos de la iglesia, él sí creía en Dios y pues al final quedó pues totalmente asustado cuando lo excomulgaron y a cambio de que pues lo aceptaran de nuevo como parte de la iglesia, terminó por confesar sus crímenes, pero pues es un libro importante en el sentido de que nos deja ver que las personas más peligrosas del mundo, como me ha enseñado mucho esta serie de libros, esta colección de Rostros del Mal, la persona más peligrosa del mundo o las personas más peligrosas del mundo no son los asesinos en serie, no son, no es la persona que vas en la calle y decide balacearte, no, son las personas con poder y las personas con más poder son los políticos. Entonces, cuando un político narcisista, cuando un político psicópata, cuando un político sociópata llega al poder, esas son las personas más peligrosas y esas son las personas que más han matado gente y las mayores responsables de los principales genocidios de la historia de la humanidad. Ese tipo de personas, ante ellos, como Gilles de Ré, por ejemplo, que pues hasta cierto punto se puede comparar con este tipo de genocidas, son los más peligrosos de todos, mucho más que cualquier Ted Bundy o que cualquier otro asesino serial que haya matado a 10, 20 o 100 personas. O sea, estos son los que se llevan las palmas en ese sentido. Muy bien, totalmente recomendable. Les va a desagradar mucho este tipo, Gilda Ré.
Después tenemos otro libro más de Stephen King, Las 4 después de la medianoche, que bueno, esta novela, Four Past Midnight, se llama en inglés, originalmente tiene 4 relatos. En español los dividieron en 2 y 2. Uno de ellos, uno de los que no está en este libro, se llama La ventana secreta, que es un libro, sí, es un libro que, como se acostumbran esos libros de Stephen King, en casi cualquier libro de Stephen King, fue llevado al cine como es La ventana secreta de esa película con Johnny Depp, bueno, con Johnny Depp, perdón. Y aquí, en este libro, hay 2 relatos. Uno de ellos me gustó más o menos, se llama The Sun Dog, el perro solar, que en español lo tradujeron como El perro de la Polaroid. Es un relato, digamos, donde Stephen King se da gusto de hacer un relato eh, eh, que él disfrutó escribiéndolo, pero que yo no le veo mayor fondo, no le veo mayor, eh, ¿cómo decirlo? Mayor mensaje, lo cual está bien, es un relato que se disfruta. Hay un relato aquí, en las 4 después de la medianoche, las 4 después de medianoche, que es un relato que me gustó y me perturbó muchísimo. Es un relato que se llama El policía de la biblioteca, que Stephen King aquí nos dice más o menos cuál fue el proceso por el que se le ocurrió el, se le ocurrió este relato, el policía de la biblioteca, y tuvo que ver con una vez en el desayuno que estaba platicando con su hijo acerca de la devolución de un libro en la biblioteca, y empezaron a hablar de la famosa policía de la biblioteca, que es ese personaje mítico, ese personaje legendario que se supone que te va a castigar si tú llegas y entregas un libro tarde a la biblioteca y lo entregas en una fecha que no estaba establecida, y ese policía te va a regañar. Entonces, este relato, que es un relato, pues, que cabe más o menos en las 3/4 partes de este libro, es un relato que no es corto, pero tampoco es largo, tiene ciertas similitudes con la novela de Eso, con la novela de It. Sale un personaje que es la bibliotecaria, que es una especie de monstruo, no es exactamente lo que aparenta, y una serie de personajes tienen que luchar, tienen que luchar en contra de ella, y eso hace que el héroe de esta novela empieza a recordar su pasado y empieza a recordar una situación traumática que le pasó con un tipo que se hizo pasar con el policía de la biblioteca, y le causó un trauma terrible. No son relatos que tengan mensajes tan poderosos, pero sí son relatos muy bien hechos que que te, que te marcan, que te asustan y que te perturban. Eso es importante. A veces leer ese tipo de relatos sin mayores intenciones más allá del placer estético que obtienes de esa lectura, pues a veces es bueno nada más quedarte ahí. Bueno, de eso se trata este libro, que también se los recomiendo bastante, especialmente El policía de la biblioteca. Pero se van a traumar con ese relato, ¿eh? Después tenemos un súper clásico. Ah, no, perdón, es simplemente un clásico de Virgilio. Bueno, sí se puede decir que es un súper clásico. Las bucólicas, las geórgicas, el apéndice virgiliano, que son las obras menores de Virgilio. Este libro es un libro desafiante, no tanto como la Eneida, pero pues las bucólicas son, pues digamos que poemas pastoriles, poemas que idealizan la vida en el campo. Las geórgicas es un poema a la agricultura, y las obras menores de Virgilio, el apéndice virgiliano. Digamos que este libro es muy recomendable para ti en 2 situaciones. Uno, si quieres ser un lector completo. Habrá quien le importe un soberano cacahuate ser un lector completo. A mí me importa, pues porque esa es mi naturaleza, y por las cosas a las que me dedico. Yo me dedico al mundo de los libros, entonces para mí es importante ser un lector completo. Me satisface a muchos niveles, y además, pues es a lo que yo me dedico.
entonces pues, no tengo opción. Pero la otra razón por la cual ustedes querrían leer este tipo de libros pues es porque son libros de un poeta que ha influenciado muchísimo a los escritores que vinieron después de él y por lo tanto, si queremos entender esos escritores y el mundo que esos escritores de una manera o de otra han contribuido a modelar, a moldear, nosotros necesitamos conocer la obra de Virgilio. Y en ese sentido es que es importante. Bueno, incluso podría citar otra razón. Si ustedes quieren leer la obra cumbre de Virgilio, que es la Eneida, que es uno de los libros más importantes de la historia, siempre van a entender mejor la Eneida si leyeron antes estas obras de Virgilio, que pues básicamente es lo único que se conserva de él, estas obras y la Eneida, así que Virgilio es un autor que ustedes pueden agotar relativamente rápido leyendo sus obras, pero cuyas repercusiones van mucho más allá de esto. Entonces, les recomiendo este libro. Vamos ahora con un libro que yo pues quería relajarme un poquito, quería leer algo que normalmente no leería, aunque, pero pues no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. El hombrecillo de las gafas doradas de José Luis Velasco es una novela española de los años 80, de principios mediados de los 80. Es un autor que yo no conocía, que le di la oportunidad y esta novela es una novela de altibajos, de un alto tremendo y después de un bajo tremendo. Es una novela que se disfruta mucho, sorprendente. El autor, me gustaría leer más de él. Esta novela fue un gran hallazgo para mí y a la vez una gran decepción al final, porque parte de una serie de premisas que yo no había visto en otros lados, pero llegas a la mitad de la novela y esas premisas empiezan a perder fuerza, se empiezan a desgastar, llegas al final y tú ya estás odiando la obra, el héroe, que más bien parece un antihéroe, termina siendo un personaje completamente odioso, completamente detestable. El final no podía ser más explícito en el sentido de que no te deja nada a la imaginación y prácticamente te explican cuál es el sentido del libro en vez de dejártelo a tu propia interpretación, pero es una obra cuya primera mitad del libro, incluso las tres primeras cuartas partes del libro, se disfrutan inmensamente y es un libro de un autor que supo ser muy creativo y yo me quedaría con esa parte. Nada más que yo dudo mucho que alguien se pueda encontrar esta obra, pues porque es una obra que prácticamente se editó nada más para esta colección y es prácticamente imposible que se la encuentren más allá de esto. Pero si la llegan a encontrar algún día, se los recomiendo, aunque el final es terriblemente decepcionante. Muy bien, vámonos con un clásico, un súper clásico. Los cuentos de Canterbury, un libro de alrededor del año 1400 después de Cristo, un libro medieval que nos habla acerca de una serie de historias que se van contando para un concurso, personajes que van, pues, que van peregrinando hacia la catedral donde asesinaron a Santo Tomás Becket y pues en el camino van haciendo un concurso para ver quién es capaz de entretener a los demás con el mejor relato. Y híjole, este libro pues, es un clásico, es uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad y es un libro que yo les recomendaría porque nos hace sentirnos como parte nos da un sentido de pertenencia a nuestra propia especie, nos conecta con personas que vivieron hace muchísimos siglos, es una ventana a otro mundo, a un mundo que en algunos aspectos era mejor que el nuestro, en algunos aspectos era peor. Yo creo que era peor en muchos aspectos, en muchos más de lo que era mejor que el mundo actual. Pero pues es un libro que nos conecta en varios sentidos con el pasado. O sea, muchas generaciones antes que nosotros han leído los cuentos de Canterbury, se han sentado en sus estudios, en sus bibliotecas, en sus escritorios o en lugares que no tienen nada que ver con algo tan solemne como una biblioteca, han leído este libro con muchísimo interés, los ha cambiado, han dialogado de alguna manera con este autor, con este libro,
Y eso nos conecta con las generaciones de lectores anteriores, con las generaciones de lectores pretéritas, y nos conecta con una generación, con la generación de Chaucer, que es Geoffrey Chaucer, pues, el autor de los cuentos de Canterbury, y nos deja ver un mundo que ya no existe, constituido por seres humanos que sin embargo siguen teniendo las mismas pasiones de los seres humanos que estamos viviendo hoy en día. Así que si ustedes quieren tener un pasado, quieren saber cuál fue su pasado, lean este libro, aunque es un libro que nos deja ver que los seres humanos tuvimos muchos vicios en el pasado y que no nos hemos recuperado de ellos, pero seguimos luchando por ser mejores. Cuentos de Canterbury. Después, otra vuelta de tuerca. Este fue mi siguiente libro. Es un libro, yo quería relajarme del estrés de haber leído La Eneida y los cuentos de Canterbury casi seguidos, y dije, necesito una obra famosa, necesito un clásico, pero que sea delgadito. Otra vuelta de tuerca de Henry James, que nos habla acerca de, es un cuento de fantasmas, totalmente recomendable, uno de los mejores cuentos de fantasmas que existen. Y nos habla, el tema de este libro es la subjetividad, cómo nuestra naturaleza es subjetiva. Así tiene que ser, así será probablemente siempre. Podemos hacer cosas objetivas, juzgar cosas de manera objetiva, sobre todo desde el punto de vista de la ciencia, pero nuestra personalidad y lo que hay dentro de nosotros no puede ser otra cosa que subjetiva. Y ese libro, que es prácticamente filosófico, en parte novela, que trata de la parte subjetiva del ser humano, viene reflejada en esta extraordinaria y magnífica novela de fantasmas que les recomiendo por completo. Finalmente, todos esos son libros con los que ustedes van a dialogar, y les aseguro que ustedes que comiencen a leer este tipo de libros, cuando terminen van a ser personas diferentes, ¿eh? Los libros los van a transformar. Ok, en algo mejor, seguramente. Y bueno, pues ahora La Eneida. Hasta ahorita este sería el libro más importante de todos los que he leído en esta ronda. La Eneida, que es un libro de Virgilio, de el mayor de los poetas romanos y uno de los mayores poetas de la historia de la humanidad, de alrededor del siglo eh, de alrededor del siglo I a.C. Y la Eneida, pues, es uno de los poemas más, una de las obras épicas más famosas de la historia de la humanidad, que nos relata la caída de la ciudad de Troya y cómo uno de los héroes troyanos más poderosos y más importantes, Eneas, escapa junto con su anciano padre y su hijo de la destrucción de Troya, y después de un viaje épico llegan a Italia para poner los fundamentos de lo que muchos años después se convertirá en Roma, en la República y posteriormente en el Imperio. Y pues bueno, les recomiendo mucho este libro, pero les garantizo que su lectura no va a ser sencilla. Va a ser una lectura extremadamente difícil, va a ser un desafío, pero es uno de esos libros que se puede decir que son lecturas obligadas. Obviamente eso es una expresión, realmente nadie nos va a obligar a leer nada, pero sí es uno de los libros más importantes, más influyentes de la historia, y si quieren entender el contexto del lugar en el que viven, del tiempo en el que viven, bueno, pues este lugar y este contexto en parte ha sido construido por las ideas que han salido de este libro. Entonces es La Eneida. Y una buena lectura previa a La Eneida, pues es uno de los libros que vimos hace ratito, Las bucólicas, las geórgicas y el apéndice virgiliano, aunque yo los leí al revés, ¿eh? Yo primero leí esta y después leí las otras. Pero, pues aquí yo los voy guiando por si a ustedes les sirve de algo, y les recomiendo el orden que yo considero correcto. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Muy bien, pues el siguiente libro es Mientras escribo, de Stephen King. Este libro lo necesitaba en muchos sentidos, porque después de leer cosas tan difíciles como los cuentos de Canterbury, como La Eneida, necesitaba relajarme, y pues este libro fue como para mí como caído del cielo, porque pues, es un libro que yo ya sabía de su existencia, es un libro que yo quería comprar desde hace muchísimo tiempo, pero siempre estaba agotado. Salió la reimpresión, entonces dije, lo voy a comprar, es el momento,
no demasiado caro, pero sí muy entretenido, muy bonito. A Stephen King, bueno, parte de la razón de que Stephen King escribiera este libro, él dice las razones, pero también estoy seguro de que parte de esas razones, en parte de esas razones están la insistencia de los fans de Stephen King, de los entrevistadores de Stephen King, de preguntarle que de dónde saca sus ideas, eso siempre se lo andan preguntando, que cómo le puede hacer una persona para convertirse en un buen escritor, cómo le puede hacer una persona para que se le ocurra una novela que sea un éxito y que se vuelva millonario. Entonces Stephen King ya habla acerca de esos temas, responde a esas preguntas en este libro. Es un libro muy ameno, muy interesante, que además tiene un plus. Ese plus es que mientras Stephen King estaba escribiendo este libro, casi lo matan, lo atropellaron. Una persona con una negligencia horrible. Por ahí del año 1999, este libro es del 2000, mientras Stephen King estaba haciendo una de sus acostumbradas caminatas por el campo, estaba a un lado de la carretera y lo atropelló un hombre que iba manejando una camioneta, casi lo mata, se salvó de milagro. De hecho, si ustedes ven a Stephen King, si alguna vez lo han visto en algún video caminando, él camina chueco, pues porque no quedó completamente bien, aunque finalmente salvó la vida. Y pues aquí habla al final de este libro extensamente de todos los detalles de cómo fue esa experiencia cercana a la muerte que él tuvo, en el sentido de que casi se muere. Y otra cosa que vale mucho la pena de este libro es una categorización que Stephen King, una clasificación que él hace de los escritores. Él propone que hay 4 tipos de escritores: los malos, los aceptables, los buenos, como él se clasifica como un buen escritor, y yo estoy completamente de acuerdo, él es un buen escritor, y los excelentes. Él está consciente que no es un lector, de que no es un escritor excelente. Excelente, pues está Cervantes, está Shakespeare, está, por ejemplo, Virgilio, está Dante, que son unos mutantes que nacieron y vivieron el contexto, y todo se les juntó a esos escritores para que se convirtieran en los mejores de todos los tiempos. Incluso ayer fui a comprar la que está considerada una de las mejores novelas de todos los tiempos, de A.D. Salinger, El guardián entre el centeno. La compré en el idioma original porque está en un inglés que es muy accesible, y es un shock para mí. Llevo como 4 páginas porque estoy estudiando inglés al mismo tiempo que estoy leyendo las páginas, estoy estudiando los modismos, etcétera, etcétera. Es una novela poderosísima, poderosísima. Y luego te das cuenta, este escritor es un excelente escritor, es de los señalados por el dedo de Dios, por decirlo así de alguna manera metafórica, y es de los mejores. Ahora, Stephen King, simplemente un buen escritor. Ahora, Stephen King tiene una teoría, y esa teoría es que en general un escritor no puede pasar de una categoría a la otra con una sola excepción. Es decir, un buen escritor, no importa cuánto entrene, no importa cuánto haga, no importa cuánto lea, cuánto se esfuerce, un buen escritor jamás va a poder convertirse en un excelente escritor, en uno de los inmortales. Eso no se puede. De igual manera, un mal escritor no puede convertirse en un escritor aceptable. Eso no se puede. Pero hay una transición que, según Stephen King, sí se puede hacer. Si tú te esfuerzas lo suficiente de la manera correcta, un escritor aceptable se puede convertir en un buen escritor. Y parte de la intención de Stephen King es, pues digamos, divertir, entretener, contar sus anécdotas, desahogarse, encontrar una razón para que él siga viviendo. Ya saben cómo está de lo que Stephen King por el solo hecho de escribir, pero pues también tratar de convertir o darle las herramientas a los escritores aceptables para que se conviertan en buenos escritores. Les va a interesar mucho esta obra mientras escribo de Stephen King. Sale. Y ya casi al final, la obra más extensa de Stephen King, Apocalipsis, The Stand, que esta novela es la novela más extensa de Stephen King. A veces, si tú buscas en internet, a veces sale que es It, eso, y a veces sale que es The Stand, Apocalipsis. Este libro originalmente fue de los primeros de Stephen King, 1979.
se tradujo como La Danza de la Muerte, pero los editores lo mandaron al demonio cuando salió con un libro así y le dijeron recórtalo, recórtalo, lo recortó, lo publicaron en español como La Danza de la Muerte y cuando Stephen King se hizo un super éxito de ventas en 1990, que pues, es una vaca sagrada y él ya puede hacer lo que se le antoje, pues qué editorial le va a decir que no, eh, decidió que quería que publicaran su obra completa, así como él había planeado, y lo hicieron. Y este libro, para muchos, es el libro preferido de los lectores, de los libros preferidos de Stephen King, el número uno para muchos lectores. Para mí, pues es El Resplandor, pero este libro, Apocalipsis, es un libro, es un desafío por el tremendo número de páginas que tiene, 1585 páginas. Si te tardas un montón. Yo lo leí en poco más de una semana, pues porque dije, son vacaciones, es ahora o nunca, y porque hice un video de un reto de 24 horas leyendo este libro, por ahí se los dejo en las pantallas finales, pero es un libro que tiene muchas características que lo hacen muy recomendable. Es muy entretenido en sí mismo, es muy interesante en sí mismo, habla sobre una temática que es muy actual, habla acerca de cómo el mundo queda prácticamente destruido, diezmado, más que diezmado, por una pandemia, por un virus modificado en laboratorio en los Estados Unidos, un virus para el cual solamente unos cuantos que tienen inmunidad natural sobreviven y cómo se empieza a reconstruir, se empiezan a reconstruir las sociedades. Es un libro muy profundo, es un libro que habla acerca de muchas temáticas. Si tú lo quieres leer nada más como esa especie de morbo de qué va a pasar cuando el virus acabe con todos y cómo se va a reconstruir la sociedad, si te quieres quedar a ese nivel, está muy bien, pero este libro tiene temáticas muy, muy profundas. Yo creo que la propuesta principal de Stephen King es que los seres humanos somos una especie inestable, somos una especie que no es sustentable, somos una especie que va rumbo a la catástrofe, incluso rumbo a la extinción si seguimos como vamos. Si seguimos como vamos y como vamos es pues actuando a través de compulsión, actuando a través de el deseo, a través de simplemente la ciencia y la técnica aplicadas de manera reflexiva. Y miren que yo no soy un anticientífico, de hecho yo soy científico, yo adoro la ciencia, soy biólogo, eh, pero él dice que nos hace falta algo para que la sociedad humana sea sustentable. Y este libro, Apocalipsis, nos habla acerca de la lucha entre el bien y el mal, no entre buenos absolutos y malos absolutos. En nosotros convive el bien y el mal en cada uno de nosotros, pero el mal se las arregla para tener a sus acólitos y el bien también se las arregla para tener a los suyos. Y una cosa que descubrí de este libro y que descubrí con mucho placer es que básicamente es el libro de Job de la Biblia hecho novela de Stephen King. Es increíble cómo Stephen King tomó el libro de Job y, sin que muchos se dieran cuenta, lo hizo una novela. Es la batalla entre el bien y el mal, una batalla muy peculiar, es la batalla entre Dios y el diablo, o como lo quieran ver, porque se puede interpretar a muchos niveles y esa es parte de la genialidad de Stephen King, el que lo podamos hacer así, que podamos interpretar sus obras a muchos niveles, es la batalla entre nuestra parte buena y nuestra parte mala y esa batalla pues es una elección si seguimos como vamos y terminamos en desastre o si modificamos el camino. Y aquí se nos refleja en este libro la mano de Dios, pero no el Dios del Nuevo Testamento, no ese Dios que es amor, no, el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios intolerante, ese Dios vengativo, ese Dios que siempre exige un sacrificio de sangre por parte de nosotros. Ese es el Dios que se refleja en este libro. Lo van a disfrutar mucho. Es un libro importantísimo porque, como les digo, eh, probablemente desde el punto de vista de la propuesta, de la temática, es el libro más importante de todos los que están aquí, incluso más que la Eneida, más importante que la Eneida, más importante que los cuentos de Canterbury, y es
esa cuestión de no podemos seguir como vamos porque la especie humana es intrínsecamente inestable, es intrínsecamente no sustentable. Entonces vamos rumbo al desastre y algo tenemos que hacer. Eso es Apocalipsis de Stephen King. Aquí lo dejo. Y el último libro es un libro que casi acaba conmigo. El libro más difícil, uno de los libros más difíciles que yo he leído en toda mi vida. Más difícil que la Eneida. La Divina Comedia. Híjole, tengo que hacer un video acerca exclusivamente de la Divina Comedia. Es un libro que terminé de leer hace ratito. Ya lo tenía súper, súper, súper avanzado. Ya saben, Infierno, Purgatorio, Paraíso. Y es un libro, híjole, que yo de entrada no sé exactamente qué decir. Tengo ya un video donde analizo los primeros 5 cantos de la Divina Comedia. Son 100 cantos en total. Los 5 primeros cantos o 5 primeros capítulos del infierno. Eh, puedo salir con comentarios, digamos, tan superficiales en apariencia como, por ejemplo, el siguiente. Leer el infierno de la Divina Comedia es mucho, mucho más interesante que leer el purgatorio. Y leer el infierno de la Divina Comedia es infinitamente más interesante que leer el paraíso, ¿eh? El paraíso es básicamente, de la Divina Comedia, es básicamente una obra de teología novelada, una obra de teología desarrollada por Dante Alighieri, donde pues todo es perfecto y la religión es perfecta y los seres humanos somos absolutamente imperfectos. Eh, digamos que la parte más interesante está en el infierno, y si tú lees nada más el infierno, es algo que obviamente te va a traumatizar por la naturaleza de lo que tú estás leyendo. Es una lectura increíblemente intensa, pero ya después cuando te vas al purgatorio y cuando te vas al paraíso, la fuerza, la divina comedia decae muchísimo y se convierte en una prueba de resistencia más fuerte incluso que el de la Eneida. De hecho, pierde mucho del sentido cuando ya estás en la parte del paraíso. Incluso el purgatorio carece mucho de fuerza. La fuerza principal está en el infierno, pero yo todavía no he podido descifrar la Divina Comedia. Es algo que tengo que pensar un poquito más, pero obviamente pues es un libro gigantesco, es un libro enorme, pero no quisiera hablar mucho más de la Divina Comedia. Lo único que sí les puedo asegurar es que la van a sufrir mucho, mucho si deciden leerla. Pero pues es un libro que hay que leer porque pues, es un libro que ha definido en gran parte cómo pensamos pues, ¿por qué? Pues porque digamos que es un comentario de la Biblia, que es el libro más influyente en la historia de la humanidad, y si van a leer la Divina Comedia, sí necesitan varios antecedentes. Por ejemplo, es muy recomendable que si ustedes van a leer la Divina Comedia, lean a Virgilio, porque Virgilio es el guía en el purgatorio y en el infierno de Dante Alighieri a través de esos tenebrosos lugares, especialmente el infierno tenebroso. Ya cuando llegas al purgatorio, ya están salvados, eso ya no tiene gran cosa de tenebroso. Bueno, pues estos fueron los libros que leí. No sé cómo no me volví loco. De hecho, mis siguientes lecturas van a ser también como para enloquecer. Voy a leer El Guardián entre el Centeno, que me da un poquito de miedo porque es un súper clásico, pero yo creo que me va a ir muy bien. Pero también voy a empezar a leer El Ulises de James Joyce, y ese sí da pavor, da pavor. Bueno, ya llegamos al final del video. Espero que las lecturas que les presenté les hayan parecido muy estimulantes. Espero que se animen a leer varios de estos libros. Eh, es, te descubres a ti mismo, te descubres a ti mismo y descubres el lugar donde vives. Es, híjole, a veces los lectores de otro tipo de libros dicen, es que leer los clásicos no, es más una pose, es más para darte tu taco, para hacerte sentir importante, y no saben cuán falso es eso. Necesitamos los clásicos y necesitamos seleccionar mejor nuestros libros porque no es lo mismo
agarrar una de esas novelas modernas donde el autor la única intención que tiene es venderte, jugar con tus emociones y venderte un libro para hacerse millonario, y es un libro que no tiene mayor mensaje, a leer incluso este tipo de libros que son completamente modernos, aunque no sean clásicos, pero que te cambian la vida, y donde esa persona que eres tú, que empiezas en la página 1, cuando llegas a la página 1585, termina siendo una persona diferente, muchas veces mejor, muchas veces más atormentado de lo que eras, pero cambiaste. Y cambiaste, yo creo que para bien, y esas son cosas que muchas novelas modernas no van a lograr jamás. Muy bien, aquí acabamos, así vamos a dejarlo. Eh, yo soy Roberto, nos vemos muy pronto en otro video.